Hola a todos chicos y muy buenas. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, gracias a todos vosotros, gracias a la Marea Verde, a Corazón Verde, la estrategia para crecer en YouTube, hemos llegado a esos 10.000 suscriptores. Bueno, pues hoy os voy a contar todas mis experiencias por YouTube que a muchos os van a ayudar a crecer, a todos los que estáis empezando canales y a todos los que queréis pues crecer en este mundito de YouTube. Bueno, después de empezar, ya os digo, no llega a los 2 años todavía. Ya el canal está con 10.000 suscriptores. Y bueno, y he aprendido muchísimas cosas interesantes que os voy a contar. Vamos a empezar ya desde el principio. Lo primero, cuando empezamos un canal, pues bueno, todos empezamos un canal con la ilusión de que nos vaya a funcionar, de que hemos oído que YouTube se gana mucho dinero, toda esta gente que se va a Andorra para no pagar impuestos, estos que ganan miles y miles. Bueno, pues sí, es verdad, se puede, mucha gente está creciendo y la verdad es que cada día más, cada día hay muchas más redes sociales que, bueno, que están saliendo pues gente que está triunfando. ¿Por qué triunfan, chicos? Pues porque aprenden los trucos que hay. Aprenden todos estos truquitos y todas estas estrategias que estamos hablando. En el canal, ya sabéis, os he dejado muchísimas estrategias que muchos me han dicho, bueno, pues es que esto no funciona o es que esto... Todas estas estrategias que te he dejado en el canal funcionan porque están probadas y porque las hacen los grandes. Y de ahí que bueno, de que estén funcionando de la manera que lo hacen, que todos nos pensamos que bueno, que por qué mis vídeos no se viralizan y los suyos sí. Pues porque hay muchos factores que no estamos utilizando, ¿de acuerdo? Que no se están haciendo. El primero, chicos, es elegir nichos que realmente son buscables y nichos que realmente son muy rentables a la hora de que YouTube te va a promocionar mucho más esos vídeos, aunque tengan menos suscriptores que otros nichos bueno, que apenas se ven, como este, por ejemplo, de YouTube, de crecimiento en YouTube. De crecimiento en YouTube hay 80 canales que son los grandes, que son los que funcionan. El resto, pues es muy despacio el crecimiento. ¿De acuerdo? En cambio, hay sectores como la diversión, historias, viajes. Todo eso yo me he dado cuenta en el otro canal que tengo, chicos, en el canal que tengo de todo YouTube, pues es que cualquier vídeo se tira muchísimo más tiempo y me lo estás exponiendo a muchísimas más personas. ¿Por qué? Pues porque hay más demanda de gente de entretenimiento. Todo lo que sea entretenimiento es una barbaridad lo que funciona y lo que hace que los canales crezcan. Estrategias. Pues bueno, chicos, todos los canales, aunque seamos pequeños, hemos empezado a tener vídeos que funcionan. Esos vídeos que funcionan es porque habéis puesto algún título de algo que está en tendencia o de algo que se está buscando, ¿de acuerdo? Si es un vídeo de cómo hacer una comida, chicos, seguro que es un vídeo de cómo hacer un simple huevo frito. Cómo hacer un huevo frito, pero eso se busca, eso hay tendencia. Cuando empezáis un canal, empezar siempre con esto. ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué hay que hacer para que esto salga mejor? ¿De acuerdo? Todas esas palabras que os he dicho en nuestros vídeos, el cómo, el por qué, el cuándo, el dónde, ¿de acuerdo? Todo eso funciona. Una vez que tengáis un vídeo que esté funcionando, lo que vais a hacer es como hacen todos los canales grandes. Publicitarte a base de otras redes sociales o publicitarte en el mismo YouTube poniendo otro vídeo que sea similar que queréis que vean en los comentarios fijados, que es muy valioso, en las pantallas finales, que es muy valioso, en las tarjetas, ¿de acuerdo? Que ponéis arriba. Todo esto, tenemos vídeos de ello, pero es que veo que muchos no lo hacéis. Veo que muchos tenéis títulos que os inventáis. Eso no se hace así, eso hay que buscar de canales de tu mismo nicho que tengan vídeos que estén funcionando y fíjate el título que tienen. Tú cuando estás empezando nadie te conoce y tú al algoritmo le tienes que dejar bien claro de qué es tu canal. Si tu canal es de juegos, si tu canal es de gimnasia, si tu canal es de educación, pero se lo tienes que dejar en la configuración que tenemos vídeos, digo lo mismo porque claro, tenéis que ver los vídeos, hay que hacer publicidad de lo que tienes, ¿de acuerdo? En tu canal. La configuración de tu canal, cuando configuramos nuestro canal, hay que poner, dejarle bien claro al algoritmo de qué es, ¿de acuerdo? En todos los vídeos, siempre en la descripción, hacer un comentario y dejar hashtag
pues si tu canal se llama SimonYou, hashtag SimonYou, ¿de acuerdo? Y luego hashtag crecer en YouTube, hashtag ganar visitas. Dejarle bien claro en las etiquetas que se ponen, ¿de acuerdo? Cómo crecer en YouTube, cómo ser youtuber. Si es de juegos, cómo ser gameplays o todo tipo de juegos, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo, dejarle al algoritmo claro de qué es tu canal, porque el algoritmo no lo sabe. El algoritmo no tiene público ni sabe de qué es tu canal, porque hay millones y millones de canales. Entonces hay que dejarlo bien claro. Otra cosa también muy importante a la hora de crecer en YouTube era el tema de las miniaturas. El tema de las miniaturas, yo siempre he hablado de hacer una miniatura propia, ¿de acuerdo? Ir haciendo tu estilo, pero siempre hay que fijarte en lo que tienen los demás. Tienes que fijarte en lo que tienen otros canales. ¿Por qué? Pues porque muchas veces si tú haces una miniatura similar a la que tienen los vídeos que tienen millones de visitas, muchas veces simplemente somos cómodos. Entonces tú ves una miniatura de uno que tiene 1 millón de visitas y bajas y hay otra miniatura parecida y clicas y lo ves, ¿sabes? Si tu vídeo funciona, está bien hecho y cada día irás mejorando y perfeccionando, pues irás sacando visitas, pero al principio no se trata de copiar. Como mucha gente dice, es que estás copiando. Sí, todos copian. Fijaros que a MrBeast hay millones de canales que le están copiando y encima están teniendo millones de visitas. Pero igual digo MrBeast como digo cualquier otro canal que funcione, ¿de acuerdo? Entonces al principio, fijaros en todo lo que hacen los demás, fijaros en lo que hace la competencia, copiar, poner títulos y no penséis que el primer vídeo va a funcionar, ni el segundo, ni el tercero. Todos estos vídeos es muy difícil de que funcionen. Pero a ti te va a dar experiencia, te va a dar confianza y cada día vas a ir aprendiendo mucho más, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esto? Luego ya una vez que va funcionando, una vez que vas viendo cómo va tu canal y va creciendo, tú mismo vas a ser el que vas a ir mejorando ese tema de títulos, ese tema de miniaturas, que es lo que realmente manda. Si tenemos miniaturas muy llamativas, hará que la gente entre a tu canal. ¿De acuerdo? Hoy nos vamos a ayudar mucho de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque todo esto ha cambiado muchísimo. O sea, es muy, muy diferente hace años. ¿De acuerdo? No digo porque yo funcionara en YouTube o porque trabajara en YouTube. Simplemente era porque se ve que hoy en día con la inteligencia artificial ha pegado esto un cambio grandísimo. Tenemos que ayudarnos de ella para conseguir esos títulos, para conseguir esas descripciones, chicos, y sobre todo ese tema para hablar en los vídeos de que, bueno, la inteligencia artificial te va a preparar un guión que prácticamente nosotros pues no se nos ocurriría. Pero bueno, no quiero decir con esto que tengamos que hacer todo a base de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? El factor humano es importantísimo. Las emociones, la hora de transmitir, la manera de transmitir todo esto que queremos expresar al público. Pero sí es muy bueno si queréis hacer canales automatizados, ¿de acuerdo? Si la idea es de hacer vídeos estilo blog o estilo como el que os estoy haciendo ahora mismo, ¿no? De hablar directamente al grupo de personas que sabes que están ahí atrás, escuchándote siempre cuando les explicas algo. Pues bueno, eres tú el que tienes que hacerlo a tu manera. Te puedes ayudar un poco de un guión, que tengas puesto ahí un guión, pero luego eres tú el que tiene que dar ese enganche, bueno, transmitir a tu gente lo que le quieres contar y con tus expresiones, ¿de acuerdo? Bueno, otra cosita también importante a la hora del crecimiento en YouTube es que YouTube va por pasos. O sea, chicos, una cosa es cuando estamos empezando, se trabaja de una manera, luego cuando ya empiezas a ganar suscriptores se trabaja de otra, cuando ya monetizas trabajas de otra, ¿de acuerdo? Todo va a ser un aprendizaje en YouTube, un aprendizaje continuo. Y ahí sí que os digo lo que os digo siempre, aprender, no, ya no de mí, de cualquiera que sepa más que yo, ¿de acuerdo? De estos canales grandísimos, pero ir aprendiendo, chicos. YouTube cada vez está sacando nuevas cosas, nuevas actualizaciones. Todo eso hay que aprovecharlo porque muchas veces
Ya habéis visto que siempre que ha salido una actualización y que yo he estado aquí al pie del cañón, pues para sacarle el máximo provecho a esas actualizaciones, ¿de acuerdo? Hay cosas muy importantes y que se tienen que hacer. Luego pasamos al siguiente paso, el paso suscriptores, chicos, el paso short. Digo paso short porque ya sabéis, como digo siempre, los short es la fuente de ingresos de suscriptores más grandes que hay. Pero no son buenos a la hora de tu contenido largo. Pero bueno, podéis utilizarla y mucha gente que estáis creando contenido short, contenido especie de TikTok, ¿de acuerdo? Os diría bueno, que es dificilísimo funcionar con short, ¿de acuerdo? Porque tienen una cuota a la hora de que queráis ya monetizar vuestros canales, tiene una cuota muy baja y, y bueno, es difícil sacar un beneficio si no se te viralizan muchísimos vídeos. Y el contenido largo, como muchos me estáis preguntando, el tema de las 4000 horas, hay muchos trucos, ya tenéis en el canal, chicos, muchos trucos. Eh, pero bueno, simplemente es esto, hacer los vídeos. Si es que es la clave. Hacer los vídeos que la gente está demandando, hacer los vídeos que vuestros eh, compañeros, vuestros otros canales de vuestro mismo nicho tienen con más visitas, bueno, que han tenido muchísimo más éxito y hacer vídeos similares, sobre todo cuando estáis empezando. Después ya iréis haciendo los vídeos que queréis, iréis hablando a público, sabiendo que detrás de la cámara están gente que conocéis ya, gente que os sigue todos los días. Y a raíz de ahí, pues bueno, podéis cambiar hasta la manera de hacer vuestros vídeos, la manera de vuestro nicho, de lo que es, ya es otra historia, ¿de acuerdo? Ya es empezar a trabajar sabiendo que tienes alguien detrás. Por lo demás, hay muchísimas cosas, es que hay muchísimas cosas que contar, pero tampoco voy a explicarlas en el vídeo porque tendríamos que hacer un directo para todo esto. Sería lo ideal hacer un directo y que todas esas preguntas que me hagáis, pues responderlas y que todos a la vez podamos opinar y podamos ir, bueno, dando toda nuestra opinión de qué nos parece y qué creemos que funciona mejor. Si queréis, dejaros en comentarios que haremos un directo, lo programaremos con tiempo de sobra y haremos un directo para hablar de todo esto. Eh, por lo demás, me despido, sigo aquí, con menos tiempo, pero sigo aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.